Chéquense, esta es una escena que no me canso de nombrar porque del lado de Ciudad Juárez tienes como estos edificios viejos, descuidados, un ambiente un poco gris, debo decir, pero miren, justo aquí al lado, hacia los Estados Unidos, tienes rascacielos, edificios altos, modernos, contrastes que se ven aquí solo en Ciudad Juárez. Sincera, me gusta cómo se divierte, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo es diferente. La frontera, la frontera, la frontera. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Ciudad Juárez. Creo que a muchos por escuchar este simple nombre ya se nos pone los pelos de punta. Narcotráfico, feminicidios, cuna de la violación de los derechos humanos. Pero fuera de todo esto, ¿cómo es hoy en día Ciudad Juárez? ¿Sigue siendo peligrosa como dicen? En este video lo vamos a descubrir. Aquí es todo diferente, todo diferente. La frontera, la frontera, la frontera. Antes de comenzar el video me gustaría ponerlos un poquito en contexto. Por muchos años Ciudad Juárez se le consideró la ciudad más peligrosa del mundo. Carteles, feminicidios, secuestros. Digamos que este lugar era la meca de la inseguridad, tanto que hasta Hollywood le dedicó una película completa. Una película que relataba la historia de los feminicidios en Juárez y cómo las autoridades y el gobierno hacían de la vista gorda. Hoy en día la criminalidad ha bajado considerablemente. Nada más para que se den una idea, ciudades como Zacatecas, Zamora o Tijuana se les considera aún más peligrosas que Ciudad Juárez. Vaya, de ser la ciudad más peligrosa del mundo, algo es algo, ¿no? Este monumento que ven aquí en forma de X es el monumento a la mexicanidad, símbolo de Ciudad Juárez. Desde aquí también se puede observar el muro a los Estados Unidos. Algo que se me hace curioso de este monumento es por qué ubicarlo exactamente aquí en la frontera con los Estados Unidos. Eso me recuerda a un suceso que pasó en la frontera de las Coreas, cuando los sudcoreanos levantaron una gran bandera en la frontera, luego los norcoreanos en su lado levantaron una aún más grande para demostrar que no podían ser humillados. Algo parecido me pasa al ver esta X. ¿Acaso será una manera de restregarles a los gringos que nosotros tenemos una gran X y ellos no? Chéquense amigos, dato curioso, justo aquí donde está la X de Ciudad Juárez se observan decenas de inmigrantes aquí alrededor. Estos chicos que ven pasar por aquí parece que son como de Haití, porque los escuché hablando francés. Por todos lados en esta ciudad van a observar decenas de inmigrantes por todos lados, en los monumentos, en las áreas públicas. Digamos que Ciudad Juárez es como una ciudad donde ellos vienen a esperar el momento adecuado para después cruzarse a los Estados Unidos. A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre espera. Y muchos podrán decir, ¿cómo es Ciudad Juárez? Es una ciudad peligrosa, ladrones en cada esquina, hombres sosteniendo una AK-47 en todos lados. Pues la verdad es que no, se siente como cualquier ciudad mexicana, con tianguis, tiendas, bastante dinámica, debo decir. Ciudad Juárez es la 9ª ciudad más grande de México, con más de 1,5 millones de habitantes. Inclusive es más grande que su contraparte americana, El Paso, Texas, ya que esta no llega ni a los 800,000 habitantes. Tú te preguntas, ¿cómo una ciudad en medio del desierto puede florecer tanto? La respuesta es el Tratado de Libre Comercio, ya que este tratado, cuando se firmó con Estados Unidos y Canadá, hizo que muchas empresas maquiladoras se vinieran aquí a Ciudad Juárez a instalar sus fábricas. Estamos pasando justo aquí por el Boulevard Juan Pablo II. Es una avenida grandísima que divide, digamos, Ciudad Juárez y el muro. Entonces, a lo largo y ancho del perímetro observas una gran cantidad de maquiladoras y fábricas grandes. Pensar que muchos productos como carros, refrigeradores, computadoras se producen aquí en Ciudad Juárez, luego se transportan a Estados Unidos y digamos en prácticamente 5 minutos el producto ya está del lado americano. El simple hecho de estar justo en la frontera con Estados Unidos y tener mano de obra más barata para después vender sus productos más caros en su país hizo que ciudades como Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez se llenaran de gente, haciéndola una de las ciudades más pobladas del país. Estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre esperan vivir mejor, estar mejor y se superan, y todo logran porque
que aquí la gente es buena. Y aquí una imagen muy frecuente en estas tierras, la imagen del gran Juan Gabriel. Esta es una imagen que van a observar mucho en esta ciudad. Al parecer la gente de aquí se siente muy orgullosa de que Juan Gabriel pues sea oriundo de estas tierras, a pesar de que él realmente pues no era de aquí de Ciudad Juárez, sino de Michoacán. Y como prueba de ello, aquí tenemos a las manos de Juan Gabriel en el Paseo de las Estrellas. Al parecer era un hombre bastante grande, miren. Fíjese que lo personal no es una persona que me sepa mucho sus canciones. O sea, sé que es famoso y tiene una trayectoria bastante brillante, ¿no? Pero realmente yo no me sé, creo que ninguna canción de él. Es como de esas personas que sé que es famoso y todo, pero no es como que recuerde ninguna canción de él o ponga en mi playlist canciones de Juan Gabriel, ¿no? Chequen, este es uno de los puentes para cruzar a Estados Unidos. Puedes cruzar tanto caminando como en carro, así como ven ahorita. Esta parte donde está el puente de aquí de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, también es hogar de los bares y sitios nocturnos más famosos de aquí de la ciudad. Pues el hecho que esté justo cruzando la frontera hace que muchos gringos vengan aquí a pasar la fiesta. Pues como saben, la edad mínima para tomar allá en Estados Unidos es hasta los 21 años. Eso, y también el hecho de que el alcohol evidentemente es más barato de este lado. Un efecto muy parecido a lo que pasa allá en Tijuana. Y aquí tenemos el famoso bar Kentucky, el bar donde se inventó la margarita. Esta es una escena que no me canso de nombrar, porque del lado de Ciudad Juárez tienes como estos edificios viejos, descuidados, un ambiente un poco gris, debo decir, pero miren, justo aquí al lado, hacia los Estados Unidos, tienes rascacielos, edificios altos, modernos, contrastes que se ven aquí solo en Ciudad Juárez. Es una sensación bastante reflexiva el estar aquí, porque de repente tienes este lado de Ciudad Juárez con los inmigrantes, gente pidiendo dinero, las fachadas un poco descuidadas, y justo enfrente pues los edificios modernos, el lado americano, el progreso. Ciudad Juárez también es una ciudad de migrantes, de ahí que puedes observar gente de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, de todas partes de la República. Esto es también porque muchas personas vinieron aquí con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, y bueno, pues los que no lo lograron se quedaron aquí para trabajar en alguna maquiladora o algo por el estilo. Imagínense lo frustrante que debe ser venir aquí para cruzar a los Estados Unidos. No lo logras, decides cruzar una segunda vez, una tercera y las veces que sean necesarias, y nunca logras conseguirlo. ¿Qué haces? Pues te quedas a trabajar aquí, no te queda de otra. Me imagino que debe ser una situación bastante frustrante. Dato curioso es que la gasolina es más barata aquí en la frontera, pues mientras en el resto del país cada litro está entre 20 y 22 pesos, aquí la puedes conseguir por 17.49. Y esto es debido a que mucha gente comenzó a ir a Estados Unidos para comprar gasolina más barata y venderla aquí en Ciudad Juárez. Eso obviamente no benefició mucho a las gasolineras, así que pues para competir con los precios de esta gente que traficaba gasolina de cierta manera, tuvieron que bajar la gasolina, y es por eso que la gasolina aquí en Ciudad Juárez es más barata. Lo curioso de esto es que ahora los americanos están cruzando aquí a México para poder llenar sus tanques, ya que como saben la gasolina hoy en día es más barata aquí en México, gracias a que pues la guerra en Rusia y demás ha hecho que se incremente bastante el precio de la gasolina allá en Estados Unidos. Así que sí, bastante interesante. Ahora son los gringos los que cruzan aquí a México para poder llenar su tanque de gasolina. Aquí es todo diferente, todo diferente en la frontera, en la frontera, en la frontera. Ciudad Juárez es de las pocas ciudades en tener una frontera parcial de una ciudad a otra. Es decir, que se puede ver la ciudad americana de un lado y la ciudad mexicana de otro. Muchos podrán decir que la frontera más grande es la frontera entre Tijuana y San Diego. Sin embargo, esto no es de todo verdad, ya que después de que tú cruzas hacia el lado americano, todavía tienes que manejar alrededor de 3 kilómetros para llegar a San Diego. Sin embargo, la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, tú puedes observar la división a lo largo y ancho de su perímetro. Esto se debe a que antiguamente... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Ay amigos, ¿qué creen? Nos agarró por ahí la policía filmando y no me dejaron grabar por ahí algunas partes donde está el muro y la división entre Estados Unidos y México. Al parecer la policía de aquí se pone un poco delicada en ese aspecto. Saben que pues en estos momentos hay muchos migrantes y demás. Es como que no les agrada mucho ver cámaras por aquí. Pero bueno, les estaba comentando. Ciudad Juárez y El Paso son ciudades fronterizas muy interesantes porque tú puedes observar todo el perímetro entre estas dos ciudades y otra. Como les había comentado en una de las partes del video, es una sensación bastante interesante porque tú ves del lado mexicano pues los edificios viejos, las fachadas descuidadas, y sin embargo del lado estadounidense ves edificios, casas grandes, más cuidado todo en ese aspecto. Ahí les va otro dato bastante interesante y perturbador. En el 2010, mientras Ciudad Juárez se nombraba como la ciudad más peligrosa del mundo, su contraparte americana, El Paso, Texas, se nombraba como la ciudad más segura de Estados Unidos. Qué loco, ¿no creen? Que mientras de un lado todo era paz y tranquilidad, del lado mexicano prácticamente se estaban matando unos con otros. Es ahí donde te preguntas, ¿cómo una división entre un muro puede dividir tantas cosas? Economía, idioma, estilo de vida. Porque sí, amigos, déjenme decirles que vivimos aquí en tierra de nadie. Una tierra en que solo es bendita para algunos pocos, empresarios, políticos. Bastante reflexivo, ¿no creen? Así que bueno, en fin, habiendo explicado esto, prosiguemos en nuestra aventura de Ciudad Juárez. Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Es verdad que hoy en día Ciudad Juárez ha cambiado mucho. Sin embargo, está muy lejos de ser una ciudad prometedora para vivir. Así que con esto yo te pregunto a ti, ¿será que la suerte de Ciudad Juárez cambie algún día? Déjame aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. Porque a pesar de todo, el juarense es un gran ejemplo para seguir. Una persona que día a día no olvida vencer las adversidades del terreno para sobresalir y seguir adelante. Y si se le llega a olvidar, para eso tiene esta gran X que le recuerda que ser mexicano es chingón. Hasta luego, chicuelos.